continuamos en diálogo con nuestro primer invitado, el economista Pablo Zambrano Pontón, catedrático universitario, analista económico. Se me quedó una duda sobre una de las afirmaciones que hiciera Pablo sobre el número de servidores que tiene ahora el Estado. Tomando en cuenta el año en que se inició el gobierno del presidente Correa, a la fecha se nos daba una cifra que nos motivó el darle un porcentaje. 3 veces ha crecido el número de servidores públicos. No, ¿Ha crecido el número de servidores públicos, los sueldos o ha crecido el nivel de fuentes de empleo en el sector público? A ver, el gasto público en sueldos y salarios es el que se ha triplicado, es decir, el valor. El valor. De 3.692, repito, en el 2007, hemos pasado en el 2014, que es la última información del Banco Central, obviamente ahí en el 15, etcétera, pero yo me dediqué a analizar ese periodo, del 3.692 a 9.478. Para este año está presupuestado algo así de 8.700 millones, por ahí está la cifra. Bueno, son 9.000 millones, es decir, 3 veces más. El tema es de que los servidores públicos en el 2007 eran 400.000 funcionarios públicos. Ahí está todo lo que es Fuerzas Armadas. Sí, están todas las entidades. Policía, justamente, profesores. La función ejecutiva tiene 144 entidades adscritas en las que laboran alrededor de 487.000 funcionarios. Y la fuente la da el SEMPLADES, ¿no? Ya. Entonces, obviamente, en el 2007 teníamos 400.000 funcionarios en estas entidades y hoy tenemos 487.000, es decir, se ha incrementado. Yo realicé un cálculo mensual, cuánto representa esto en promedio, digamos. Ajá. En el 2007 un servidor público ganaba $769, actualmente su promedio es de $1.621. O sea, usted sabe el promedio, entonces siempre hay gente con más y otros con menos, pero en promedio ese sería el sueldo, que evidentemente está bien, o sea, no me estoy quejando un promedio de $400 aproximadamente. Mal, ni mucho menos, pero lo que sí digo es que evidentemente habría que hacer una depuración, digo, en el sector público y ver realmente, o sea, cuáles son las personas que efectivamente merecen estar en una institución, porque también me parece que hay un exceso de personal en muchas de las entidades y hay ministerios que realmente usted ve en redes sociales como realmente se dice y cuál es la función de determinado ministerio. En este momento no voy a entrar a nombrar esos ministerios, pero la gente evidentemente sabe que hay ministerios que no cumplen una función productiva y creo que deberían ser fusionados o alguna situación, que me parece que hacia allá también va algún proyecto que tiene el gobierno en ese sentido. También se dice en las cifras del Banco Central, economista Zambrano, que las remesas de nuestros compatriotas desde el exterior continúa siendo una fuente importante para financiar el presupuesto del Estado, los gastos del Estado. Es decir, todavía no podrían regresar como se quisiera acá a nuestro país. Claro, a mí me parece eso totalmente irresponsable, lanzar ese tipo de declaración de que vengan los migrantes, que acá tenemos un país maravilloso, etcétera, porque realmente las fuentes de empleo no existen. Si nosotros queremos un país sostenible, tenemos que incentivar precisamente la inversión privada, como le decía Nacita. Entonces, lamentablemente, lo que se ha incentivado en estos años es la inversión pública. Esa ha crecido de manera bastante importante y justo acá también tengo las cifras. Porque también es bueno aclarar eso de que se han gastado como 300.000 millones, he escuchado, y realmente eso tampoco es verdad, ¿no? Lo que ha ingresado al sector público son 219.000 millones en el periodo 2007-2014. Si le añadimos los 30.000 millones, estaríamos hablando de 250.000 millones. Esa sí es cifra ya real, del 2007 al 2015. Pero como le dije, yo realicé el análisis del 7 al 14, que obviamente son lo que tengo en la información estadística del Banco Central. 219.000 millones. Como ingresos petroleros tuvimos 72.500 millones, para que tengamos una idea. Y como ingresos no petroleros, ahí entra todo lo que son impuestos y toda esa cuestión, tasas, multas, etcétera, 146.500 millones. Gasto corriente, 156.900
millones, sueldos y salarios 55.200 millones, gasto de capital, o sea, la inversión, 74.500 millones. Se ha invertido bastante realmente. Es justamente el discurso del gobierno que no se ha gastado, sino se ha invertido. Pero como siempre digo a la gente, si yo me compro una casa, igual voy a gastar, porque tengo que primero pagar, ¿sí o no? Pero luego acá, voy a recibir los réditos, eso es evidente, pero hay que gastar. Da la información de parte del gobierno central para explicar, para justificar esos rubros, van a entrar a funcionar centrales hidroeléctricas. Hay un plan vial, que ya no es plan, es una realidad vial que mucho ha acercado y ha facilitado el comercio y la comunicación. Entonces ahí es donde está esta inversión. ¿En dónde es lo que podría verse alguna falla en esta materia, Pablo? Justo hay rubros ahí que dicen, por ejemplo, no lo tengo acá, pero mientras revisaba. Lo podríamos decir. Decía, por ejemplo, todo lo que son viajes, viáticos, vehículos, sí, o sea, me parece que hay un exceso en cuanto a vehículos de los funcionarios públicos. Creo que se debe dar una señal de más austeridad al país. O sea, incluso circulaba en redes sociales esto de que una cosa es la propaganda y otra lo que sucede cuando en la famosa cena con los niños, y otra es la realidad cuando se gasta tanto dinero en recibir gente del exterior, etcétera, que tendrán sus méritos o lo que sea, pero creo que estamos en una situación complicada en el país como para permitirnos seguir gastando en ese tipo de Por ahí podrían venir unos importantes ahorros. Vamos al endeudamiento externo, Pablo. ¿Cómo le ha ido al Ecuador en este 2015 en cuanto a deuda? Bueno, sí, respecto a la deuda, sí es verdad que también debemos ver en qué nos estamos endeudando. Si es para algo productivo, bienvenida sea la deuda, y justo tengo las cifras acá alrededor de lo que se ha hecho entre el periodo 2007-2014, que es importante porque es el periodo de la Revolución Ciudadana. Vemos que los ingresos petroleros, ¿sí?, los ingresos petroleros que sirven para financiar el gasto de inversión fueron de 72.500 millones, y como gasto de inversión tuvimos 74.500. Eso significa que 2.000 millones fueron deuda externa o interna inclusive, porque también hubo el tema con la emisión de bonos del IES, etcétera. En el caso de los ingresos no petroleros, como impuestos y todo lo demás, 146.500 millones, y como gasto corriente 156.900 millones. Esto significa que 10.400 millones del gasto corriente se financió con deuda. Y ese es el discurso que no nos han vendido. Precisamente en las cifras queda evidenciado que se ha financiado también gasto corriente. Entonces, me parece que eso no es lo correcto, porque en el gasto corriente está justo lo que decíamos, sueldos y salarios y todo lo demás. Y precisamente fuimos testigos de que no se iba a avanzar a cubrir incluso el 13º recientemente, y por ahí se obtuvo un préstamo con la China, me parece que fueron 1.000 millones o alguna cifra por ahí. 2.000 millones. 2.000 millones, y se logró cubrir, porque era 1.900, tiene razón Ancita, 1.900 era lo que se necesitaba, y se cubrió. Entonces, efectivamente sí hay esto de que para cubrir ese gasto corriente nos estamos endeudando, y me parece que no va por ahí el tema, sino más bien, si nos endeudamos para algo productivo, no hay ningún inconveniente. Es como una familia, si me endeudo para la comida no está bien, pero si me endeudo para comprar una casa, me parece que es lo correcto. Entonces, ese llamado de atención sí hay que hacerle a las autoridades para que vigilen con mucho más detenimiento esta situación. Y no solamente que se le cuestiona la deuda, sino con quién se está endeudando. ¿Por qué se cuestiona tanto los préstamos a la China, Pablo? Es por las tasas de interés, Nancita, porque se podría obtener a menores tasas, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Con China, con esos países, se obtiene de lo que se dice, porque realmente 7%. No existe unas cifras muy oficiales. Se habla de 8%, 9%, ¿cuándo se lo podría obtener al 5%? Bueno, pero al margen de esa situación, yo no critico tanto eso. Pero tampoco tenemos los condicionamientos que correcto, no hay los condicionamientos. No le veamos desde esa óptica, porque también se habla de que en la Constitución tenemos hasta el 40% como límite, que a propósito ya se llegó a ese límite y ya estamos en esa cifra.
en el 40% de endeudamiento respecto al PIB. Pero en los países europeos resulta que ellos son más flexibles, ellos han dado un porcentaje de hasta el 60% para la deuda. Como le digo, Nancita, o sea, yo más que oponerme a la deuda me opongo para qué nos endeudamos. Ya. O sea, sí. yo puedo endeudarme, pero en cosas productivas que realmente sirvan para la colectividad, pero no para pagar sueldos. Eso no me parece que sea lo correcto. Vamos a la dolarización. También por acá, durante este año, circularon rumores que podría salirse de la dolarización. Y claro, el Ejecutivo, a través de los distintos voceros y del propio presidente de la República, se reafirmó que se va a fortalecer más bien este esquema de la dolarización. ¿Hay justificativos no solamente técnicos, sino sociales que debería apuntar en ese objetivo, Pablo? Sí, justamente de acuerdo a las cifras que uno revisa, ¿no es cierto? Incluso están en el libro Visa al Desarrollo, si me permite la pequeña cuñita. Claro, lo recibimos, lo leímos y es parte además de lo que nos ha permitido tener argumentos para esta conversación, porque una como comunicadora no es que domine el tema, sino que trata de conocer a través de esas lecturas, asistir a estas entrevistas y entregar al oyente, al televidente, la mayor cantidad de información digerible para que la opinión pública también sepa orientarse correctamente sobre temas tan técnicos como estos, ¿no? Así es, Nancita. En el libro Visa al Desarrollo, justamente ahí analizo de que la pobreza se ha reducido en el país, no gracias a gobierno alguno, sino por la dolarización, porque ese esquema nos permitió digamos, disminuir la inflación, como le comentaba hace poco, y realmente eso ha hecho que el poder adquisitivo de los ecuatorianos se incremente, y evidentemente hemos tenido mucha más estabilidad durante todo este tiempo. Y bueno, sí es verdad que se ha hecho también cosas interesantes a nivel macroeconómico y todo, nadie discute, pero el principal sostén de la economía ecuatoriana ha sido la dolarización. Ese es el pilar básico en el que se asienta la economía ecuatoriana, porque es una moneda fuerte, es una divisa reconocida a nivel mundial, y evidentemente estamos vinculados a la economía norteamericana. Por ese lado, yo no encuentro justificativo, por ejemplo, para no firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, como ya lo acabamos de hacer, y muy bien con Europa, tardíamente y todo lo que se quiera, pero se lo ha hecho. Y eso también es digno de felicitar, me parece válido ese acuerdo. Entonces, la dolarización hizo que, por ejemplo, la pobreza en el Ecuador se reduzca del 49% antes de la dolarización a tener cifras ahora del 24 o 23%, que todavía es alto, nadie dice que sea lo ideal, ni mucho menos, pero que de todas formas se lo puede seguir disminuyendo. Los países que son más abiertos, más integrados al mundo, han logrado reducir la pobreza en cantidades más significativas. Un ejemplo que siempre me gusta poner es el de Chile, porque Chile es un país sudamericano que estuvo en crisis hace muchos años, en los años 70, luego vino una cruenta dictadura a la que para nada yo le felicito ni mucho menos, pero sí las políticas económicas que se tomaron en ese entonces fueron las correctas, ¿no? Y de hecho ya en democracia se continuó con el modelo chileno. Allá no importa si gana el de izquierda, gana el de derecha, la política económica continúa. Y entonces Chile, por ejemplo, tiene 7% de pobreza. Entonces realmente yo creo que el modelo a seguir, y no digo copiar, porque eso desmiento lo que acaba de poner Ecuador en Vivo de una entrevista que tuve en la mañana, y digo copiar a Chile. No hay que copiar nada. Simplemente debemos imitar las buenas prácticas económicas que ha tenido ese país, ¿no? Eso me parece válido. En apenas 30 segundos, tan solo esta inquietud que más es un recuerdo. Ya van a ser 16 años desde que se adoptó el esquema de la dolarización. Y hace todo ese tiempo, algún economista que lo entrevisté decía, de la dolarización, Nancy, nunca se sale. Usted tomó esa ruta y no regresa más. ¿Es así? Bueno, Panamá es un ejemplo de ello, ¿no? Y ya tiene 100 años la dolarización, y cómo le ha ido de bien a Panamá, al punto que en los actuales momentos va a crecer al 6%. Lamentablemente no podía revisar todas las cifras de crecimiento económico, pero el Ecuador va a decrecer este año 2015 menos 0.6, Panamá va a crecer el 6. ¿Por qué? Porque Panamá es economía abierta, nosotros somos economía cerrada, economía proteccionista. Ellos tienen las dos monedas.
Correcto. Panamá... La propia y la Sí, la bueno, dolarización. pero existe el dólar como una moneda que realmente les ha permitido a ellos también salir adelante, igual El Salvador. El Salvador también es otro país dolarizado que nos imitó a nosotros y le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque la moneda fuerte le permite estabilizarse, no les deja a los gobiernos que cuando no hay dinero recurran a esto de emitir moneda. Es preferible endeudarse, Nancita, si usted me pide una opinión como economista, no como político. Antes como que imprimir más billetes. Antes que emitir moneda. Es mucho más preferible endeudarse, pero lo mejor, bajar el gasto público, las Muy cosas improductivas. Muy bien, muchísimas es gracias. No nos habíamos equivocado de invitar para esta muy amable. explicación y este análisis económico del 2015 a un catedrático universitario de la talla de Pablo Zambrano. Gracias a usted, economista. Pablo Zambrano Pontón, catedrático universitario, autor de varios libros, analista económico. Nos ha acompañado en la primera parte del programa. Hacemos una nueva pausa. Cumplimos con ustedes, entregándoles importantes mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado. Ya lo habíamos anticipado, les recordamos. Es el sociólogo Fernando Buendía, experto en economía y desarrollo social. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.